pude ver el llamado de Dios en su vida. Y uno puede distinguir un anciano, hace años cuando yo era muy joven, imagínense, tengo 62 años, estaba bien joven cuando me lo dijo. Digo, tú eras parte de la juventud de la iglesia, pero eras un joven diferente. No eras como los demás. Sí, pues siempre pues jovial, juguetón, lo que quiera, pero en los asuntos espirituales era otra cosa. Una cosa es ser un simple ser humano normal como se es, pero Dios llama a simples humanos mortales. Y tiene un llamado especial y pone un amor por la palabra, un amor por las almas y sobre todo una enorme valoración a la salvación y el perdón que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Pasar de tinieblas a una luz admirable, solo Dios puede hacerlo. Pasar de muerte espiritual a vida espiritual, solo el Señor tiene ese poder de transformar vidas y traer salvación. Entonces quiero orar por esta preciosa pareja pastoral, porque aquí el combo va completo. Los hijos también están en el combo. Y también ellos, y entendamos esto, los hijos de los pastores son tan niños y tan normales como los hijos de los miembros o como de cualquiera. Y tengo que decir esto en el Señor. Los únicos encargados de corregir a los hijos del pastor son los padres que son los pastores de estos hijos. Y de la manera como nosotros no tenemos la categoría de corregir los hijos de nadie, también así, porque los encargados de corregir a sus hijos son ustedes, como padres de familia. Lo mismo, no permitan que el enemigo ponga tropiezo en los hijos del pastor y digan, los diáconos me regañaban, los diáconos me confrontaban, me pedían perfección, pero no corregían a sus hijos. Y amados hermanos, no permitamos que esas pequeñas zorras destruyan una obra tan bonita como esta. Amén. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre Celestial, gracias por esta pareja pastoral que tú has llamado y esta familia pastoral, porque sus hijos e hijas están incluidos totalmente en este llamamiento santo. Primeramente a tu siervo lo has llamado como pastor y a su esposa amada como ayuda idónea también en el ministerio, quien también es capaz, Señor, de poder echarle el hombro en esta tarea que no es simple, no es sencilla. Es un llamado que lleva completamente pruebas, lleva situaciones difíciles, mucha oración, mucho amor por las ovejas y por las almas. Padre Celestial, guarda también a sus hijos e hijas, Padre Celestial, bendice sus vidas sobremanera. Pon sabiduría de lo alto, Señor, en la cabeza de hogar, que es mi amado hermano Moreno en esta hora. Dale, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que no escasee tu palabra en su corazón y en su boca, para tener palabra que dar a tu pueblo y a todo aquel que entre por las puertas de este santuario. Padre Celestial, prospera esta obra, bendice a cada miembro también a través de la vida de tus siervos. Gracias, bendito Señor, los encomendamos a ti en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Vieran qué problema en que lo meten a uno de ministro cuando le dan unas presentaciones que es maestro, que es católogo, que es aquí, que es allá? Lo meten a uno en unos grandes líos, porque al fin y al cabo, ¿qué somos si no vasos de barro? Pero a Dios le ha placido poner su tesoro especial, que es Jesucristo, en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia solamente sean de nuestro Señor. Amén. ¿Qué somos pues entonces, de acuerdo a una parábola del Señor? Cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer, nos tenemos que autonominar a nosotros mismos como siervos inútiles. Y ese es el título que nos van a entregar allá en los galardones en el cielo. Por cuanto Fernando Beltrán cumplió todo lo que tenía que hacer, le vamos a dar el título de siervo inútil. Y así es como tenemos que llamarnos, porque al fin y al cabo no hicimos más de lo que la palabra decía. A duras penas alcanzamos a hacer lo que la palabra dice. Ahora imagínense, si ni tan siquiera hacemos lo que teníamos que hacer,
¿En qué categoría quedaríamos? Así, un inútil minus por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, después de esta mini prédica, digamos, vamos a entrar a la palabra del Señor y estamos en Lucas capítulo 23 del versículo 39 al versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 39 al versículo 43, y estaremos predicando acerca de 3 cruces, 2 malhechores, 2 actitudes y un perdón. 3 cruces, 2 malhechores, 2 actitudes y un perdón. ¿Tienen la palabra del Señor? Amén. Dice así, Lucas, el médico amado, es el que escribe, inspirado por el Espíritu. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No cierre su corazón, ni su Biblia, ni su oído a la palabra que el Espíritu Santo tiene mediante la palabra de Dios. Puede sentarse, pero no cierre su Biblia, mucho menos su corazón y su oído, para poder escuchar la palabra. 3 cruces, 2 malhechores, 2 actitudes y un tan solo perdón, por causa de la actitud correcta, por cierto. Esta narración la escribe Lucas. El primer evangelio en ser escrito fue Marcos. Es un evangelio corto, apenas de 16 capítulos. El segundo evangelio basado en el primero fue Mateo. Pero Mateo le agregó 95 textos del Antiguo Testamento que junto a los demás evangelios no alcanzan tantas citas del Antiguo Testamento. Ni Lucas, ni Juan, ni Marcos tienen 95 textos del Antiguo Testamento. Solamente en Mateo aparece 16 veces para que se cumpliera la escritura que dijo el profeta tal respecto al Mesías. 16 veces el estribillo se repite, citando por lo menos 16 citas mesiánicas que recaen totalmente en la persona de Jesucristo. Pero Lucas utilizó como base no solamente Marcos y Mateo, sino que también él investigó personalmente muchas cosas. Al principio de este evangelio, él mismo le escribe a un excelentísimo Teófilo, al cual le dice: por cuanto muchos han querido poner en orden acerca de las cosas que son ciertísimas en medio de nosotros y de su Hijo Jesucristo. Me ha parecido a mí, oh Teófilo, escribirte estas cosas. Y comienza a narrar de una manera cronológica. Mateo no lo hace cronológicamente, lo hace temáticamente. Marcos lo hace de una manera tan deprisa, diciendo y enseguida e inmediatamente. Y después de esto es un evangelio dinámico. En cambio, el de Lucas es un evangelio ordenado, que aparte de tener la base de aquellos 2 evangelios, tuvo una investigación personal. Podríamos decir que fue el primer reportero bíblico que haya existido. Y este hombre, amigo de Pablo, médico de cabecera del apóstol Pablo, él comienza a indagar: ¿cómo es que pudo Lucas saber lo que pasó con estos 2 malhechores? Los otros evangelios, ni aún Juan, narra este aspecto de los 2 malhechores, cómo los 2 se dirigieron al Señor, uno con una mala actitud y el otro con buena actitud. No se habla de los nombres de estos malhechores, solamente se habla del hecho. Los demás evangelios hablan que 2 malhechores iban con él, punto. Pero aquí se habla en el momento mismo de la crucifixión, uno al lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Es lo que narra aquí este aspecto. ¿Qué sucede en la ley romana? De acuerdo a la ley romana, si era impar el número de los que iban a crucificar, la persona más malvada tenía que ser puesta al centro de los crucificados. ¿Qué está pasando aquí? El santo y perfecto y el que estaba pagando el juicio por nuestros pecados, lo pusieron como el más vil malhechor. ¿A quiénes crucificaban los romanos?
crucificaban a los violadores, crucificaban a los asesinos, crucificaban a los ladrones, crucificaban completamente a la lacra de la sociedad. Por eso predicar la cruz y un Cristo crucificado. ¿Y a quiénes siguen ustedes y a quién adoran? A alguien que murió en la cruz. ¿Ustedes siguen a un malhechor? Predicar sobre la cruz era un tropiezo en la antigüedad. Ustedes no me vengas con locura, está siguiendo a un malhechor. Y ese era el pensamiento que muchos tenían. Lo que no entendían es que aquel santo y perfecto pagó por nuestras culpas, porque a Jehová le plació, dice Isaías 53, poner sobre él todos nuestros pecados, para que por su llaga nosotros fuésemos sanados. Él tomó nuestro lugar y el juicio que merecíamos fue llevado sobre sí. No solamente los de aquella época, los que habríamos de nacer a través de estos 2000 años y los que aún nazcan antes de la venida del Señor. El Señor ha dado su propia sangre como el precio para aplacar la ira del Padre. El Padre cargó toda su ira sobre él para que sobre nosotros no viniera la muerte, la maldición y la desgracia, sino que viniera la bendición de Dios, el perdón de los pecados. El Señor no nos ha pagado conforme a lo que merecemos, que es un juicio, pero nos ha dado lo que no merecemos, el perdón por gracia, mediante la fe que es en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De esto habla justamente este pasaje. Y habla de estos dos malhechores y habla de aquel que es capaz de perdonar todos los pecados. Aquí, mi amado hermano, podemos ver la injuria de un malhechor. Podemos ver esa mala actitud. ¿Qué es la injuria de la cual está hablando? ¿Qué es un malhechor? Malhechor significa alguien que era un sedicioso, una persona criminal, un asaltante. Estos dos que estaban crucificados, uno a la derecha y a la izquierda del Señor, probablemente eran secuaces de Barrabás. Barrabás fue un hombre que dio un levantamiento porque no le gustaba ni el imperio romano ni le gustaba Herodes como rey. Ellos creían que podían establecer el reino de los cielos. Ellos pensaban que eran seguidores de los macabeos, que significa martillo, y que mediante afilo de espada. ¿Qué eran estos hombres? Eran sicarios. ¿Qué significa sicario en el latín? Sicarí, hombres del puñal. Tenían unos puñales tan largos y curvos y eran tan especialistas de matar por la espalda. ¿Qué hacían ellos con soldados romanos que andaban por las callejuelas oscuras de Jerusalén? Ellos, de una manera de asalto y de sorpresa, les llegaban por la espalda sigilosamente, metían el puñal a la altura del riñón hasta llegar al corazón. De ahí es donde viene la palabra sicario en la actualidad, una persona pagada para asesinar a alguien. Estos que cometen magnicidio, les gustaba matar mucho a los procuradores romanos o a alguien que tuviera un senador, alguien que tuviera altura política. Les gustaban los magnicidios. Pero a más no haber este soldado romano, y ellos empezaban a matar soldados de esa manera. Fueron atrapados en la rebelión, fueron sentenciados a muerte. Les tocó justamente con el Señor Jesucristo. A Cristo lo arrestaron una noche antes, sin un juicio correcto. Lo arrestaron de noche. Era prohibido por la ley misma de los fariseos, ni tan siquiera la ley de Moisés. Por las reglas que ellos habían impuesto, era prohibido capturar a alguien de noche, y lo hicieron. Tenían que garantizarle también su integridad física y lo golpearon. Le pusieron corona de espinas, lo abofeteaban. Cuando dice que le abofeteaban, en griego significa le daban puñetazos en la cara. No tenían que haber hecho eso. Sin embargo, se rompieron más de 19 reglas rabínicas que ellos habían impuesto en un juicio totalmente viciado con testigos falsos. Eso era el Sanedrín. Eso eran los gobernantes religiosos. Los 70 más los 2 sumos sacerdotes del templo. Todos ya tenían dictada la sentencia. Había una fracción que sí había creído en él. Por lo menos escritos rabínicos dicen que 4 de los fariseos fueron engañados por ese falso mago llamado Jesús, porque ellos no creyeron que era el Mesías y le llamaban de esa manera. La Biblia nos registra que hubo 3 de ellos: Nicodemo, José de Arimatea y también Jairo, todos principales o gobernantes de la nación. Y ellos tuvieron que callar como una aplastante minoría ante una mayoría que ya tenía dictada la sentencia sobre aquel santo e inocente. Y aquí con estos malhechores, uno de los malhechores le viene y le injuria. ¿Qué significa injuriar? Es algo ofensivo y burlesco que llega al punto de la blasfemia. Él en ningún momento estaba pidiendo: sálvanos, bájanos de esta cruz. No estaba hablando de salvación eterna, estaba haciendo ser librado del suplicio temporal que estaba sufriendo.
Como muchas personas que quieren acercarse a Cristo solo para que les resuelva el problema y después de eso, gracias y nos volvemos a ver hasta la próxima dificultad. Qué tristeza es que muchos quieren la sanidad, pero no quieren el sanador. Qué tristeza que muchos quieren al proveedor, pero no quieren la provisión, pero no aman al proveedor. Qué tristeza que quieren protección, pero no aman al protector. Cuando se tiene al Señor, se tiene todo. ¿Por qué se conforman tan solamente con lo temporal, con salir del apretón de zapato? Dios no quiere librarte de apretones de zapato. El Señor lo que quiere es salvarte y darte la verdadera bendición de la vida eterna desde que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo más importante. Las cosas temporales aquí tienen cierta importancia, pero se acabarán. El dinero, aunque lo lleves al cielo y te lleves un fajo de billete, carece de valor en el tercer cielo. Lo más importante es lo eterno, lo temporal es completamente pasajero. Se predica la vida eterna porque, mi amado hermano, hay condenación o vida eterna, o hay perdón de pecados, o sencillamente se toma la actitud incorrecta como la que hizo este hombre, injuriándole, pidiéndole solamente sácame del aprieto, bájate de la cruz si eres el Cristo, todavía desafiando, injuriándole, insultándole, llegando al punto de la blasfemia, como hemos dicho. ¿Por qué estaba haciendo este hombre? En primer lugar, ya lo estaban haciendo los sacerdotes, lo estaban haciendo los gobernantes religiosos, lo estaban haciendo los soldados, lo estaba haciendo el pueblo. Le dijeron al mismo estribillo: si tú eres el Cristo y dices que salvas a otro, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. El hombre pensó en congraciarse incluso con los que le habían crucificado, para ver si de alguna manera este está con nosotros, bajémoslo. Qué mala actitud. Ponerse con los demás para burlarse del Señor, y por si de alguna manera era el Cristo, bájame de esta cruz. Y además soy tan generoso, bájanos a nosotros dos malhechores. Estaba incluyendo todavía al otro. Este lo hizo sencillamente por conveniencia, por burlarse, pero él no estaba pensando en la salvación eterna. Este hombre pues vio completamente pues que era Jesús, el Cristo. Sin embargo, tomó la actitud incorrecta. ¿Cuántos saben? Y esto me pasó aún en El Salvador. Personas que llegaban a la iglesia: ore por mí, pastor, porque me han dicho que Dios a usted lo usa en sanidades, y por misericordia se oraba, se sanaban. Les preguntaba si querían entregarse a Cristo. No, 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 solamente quiero la sanidad. Se sanaban y no se entregaban a Cristo. Qué tristeza que se fueron con lo temporal, porque la sanidad solamente dura mientras estés vivo. Pero cuando mueras, esa sanidad no tiene efecto para nada en la eternidad. Solo tiene efecto en esta vida. Pero el perdón de los pecados y la vida eterna lo tiene por toda la eternidad. Y ese es el problema, que muchas veces en este transitar al cielo, cosas de esta vida nos están distrayendo para llegar a la gloria de Dios. Y qué tremendo es que nos distraigamos en el camino con las cosas temporales que evitan lo que es eterno. Dios nos ayude a recapacitar, mis amados hermanos, de buscar lo que permanece para siempre. Este hombre pues no hablaba de la salvación eterna, se estaba congraciando completamente con estos hombres y quería sencillamente congraciarse con los que habían crucificado al Señor. Mala actitud. Hay gente que vive equivocada toda una vida, pero la más grave de las equivocaciones es no tomar la última oportunidad y poder corregir su mala actitud de vivir equivocado. La última equivocación que cometió este malhechor, faltándole pocas horas para morir, fue no haberse entregado a Jesús, haberse burlado de él, quererse congraciar con los que le estaban martirizando, y por si fuera poco, despreciar la salvación eterna porque amaba más lo temporal. Qué tristeza es morir equivocado. Vivir equivocado no es problema. Cambiar de actitud es una bendición, y no seguir viviendo equivocado. Pero este hombre vivió equivocado y murió siguiendo equivocado. Primera mala actitud. Pero entonces Cristo, si usted se da cuenta, no le respondió a este malhechor. Con quien sí tuvo diálogo fue con el segundo, pero con el primero, el mismo Señor dijo: no tiene la actitud correcta y no vale la pena corregirlo. Quiere
seguir equivocado. ¿Sabe algo? El caballero de la cruz no obliga a nadie. Él ha derramado la misma sangre por todo el mundo. Ni una gota más, ni una gota menos por nadie. Sin embargo, no todos aceptan el regalo de la vida eterna. Y aún teniéndola enfrente, la rechazan. Toman la actitud incorrecta. Siguen viviendo con lo temporal, pero no les interesa lo eterno. Y no se han dado cuenta que todo lo que vemos y todo lo que palpamos, un día todo esto va a desaparecer. Pero hay un reino inconmovible cuyo arquitecto y fundador es Jesucristo. Sus cimientos son inconmovibles y permanecen para siempre. Es la nueva ciudad, es la nueva Jerusalén, es la gloria de Dios, es el tercer cielo, es la salvación eterna, es donde vamos a estar eternamente postrándonos rostro en tierra diciendo: digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra, el imperio, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y tú eres digno de recibir toda esta gloria. Por ti han sido hechas todas las cosas. Y a todo lo creado le oí decir: digno es el Cordero, dice ahí Juan. Pero no solo eso, dice que con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos con Él sobre la tierra. Una alusión al reino milenial, pero también está hablando de una adoración celestial. ¿Saben? Nosotros hablamos y muchos decimos: delante de Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y mi amado hermano, cuesta ver en las congregaciones que alguien se arrodille. Los que están en los cielos lo hacen. Los que están en la tierra deberían de hacerlo. A los que ya es tarde, los que están debajo de la tierra, ¿para qué? Ya no es tiempo. Pero toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es Kyrios, amo, dueño, Señor, Rey y soberano, significa esto. Ya no se diga postrarse rostro en tierra. Jesús en Getsemaní se postró rostro en tierra. Los discípulos se postraron delante de Él adorándole, ya resucitado. Vemos Apocalipsis 4 y 5, 24 ancianos que son símbolo de la iglesia ya arrebatada, postrado rostro en tierra, no con las coronas más en la cabeza, son para sus pies, porque toda gloria, honra y honor le pertenece a Él. Aún la vestidura blanca, que son las obras justas de los santos, es obra de su justificación y no son nuestras. La gloria le pertenece solo a nuestro Dios. Los islámicos 4 veces al día se postran rostro en tierra, adorando a un Dios que nos salva. Los budistas hacen hasta 116 flexiones postrándose rostro en tierra ante un Dios que no es Dios. Y nosotros que tenemos no solamente al Dios verdadero, no solamente, mi amado hermano, es Dios, es el Dios verdadero. No solo es el Dios verdadero, es nuestro Dios. Para un oriental, postrarse rostro en tierra significa: rindo mi mente, mi corazón y todo mi ser. El punto es este: como adoradores en espíritu y en verdad, como gente redimida con la sangre del Cordero, Él merece, mi amado hermano, no solo que doblemos rodillas, sino que rindamos todo nuestro ser. Ese fue el problema y la mala actitud de este hombre que le injuriaba. ¿Qué fue lo que hizo entonces el segundo hombre? Y fue la amonestación del otro malhechor hacia otro malhechor. Mire lo que dice la palabra del Señor en el 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a quién? ¿A quién? Estando en la misma condenación. Este malhechor no solamente reconoció: Él es el Cristo y es Dios manifestado en carne. El misterio de la piedad de 1 de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No me pregunte, Dios es divino, el Padre. También el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino. ¿Son 3 dioses? No, pero yo no voy a contradecir a la Biblia. La Biblia dice que Jesús es Dios manifestado en carne, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo tiene también atributos divinos. ¿Qué le voy a hacer si está en la Biblia? Y no vamos a discutir si son 3 dioses. No, es un Dios en 3 personas sencillamente.
Pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero sí está en la Biblia. Porque cuando se abrieron los cielos, la voz tronante del cielo del Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendió en forma corpórea como de paloma y reposó sobre Jesús. Lo llenó del Espíritu Santo. Cristo anduvo como un hombre lleno del Espíritu Santo, aún siendo Dios. Esa es la famosa hipostasis, el único ser que ha experimentado las dos naturalezas a la vez. Siendo Dios, se hizo hombre, pero no utilizó su divinidad, sino que como hombre lleno del Espíritu Santo anduvo entre nosotros. ¿Qué es lo que imitamos de Jesús? No imitamos su divinidad, imitamos su humanidad llena del Espíritu Santo. Eso sí podemos imitar, llenarse del Espíritu Santo para poder hacer la obra del Señor. El Señor mismo fue lleno del Espíritu Santo. Y aunque no dice Trinidad, le presto los lentes para que vea las tres personas. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado, el Hijo en las aguas y el Espíritu Santo descendiendo. Y muchas partes de las Escrituras en el Nuevo Testamento nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo mismo se despide en 2 de Corintios diciendo: la gracia de Dios el Padre, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la unidad del Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Cómo podemos borrar esas palabras de la Biblia? Nuestro Dios es un Dios en tres personas. Y el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. El Señor Jesucristo es tan divino como el Padre, pero no es el Padre, es el Hijo. Y es el que se hizo carne. Y es el que nos ha traído la revelación del Padre. La máxima revelación de Dios es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo. En el principio significa en griego: existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por Él han sido hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho existiría si no fuese por Él. Está clarísimo totalmente en el Nuevo Testamento que crucificaron al Cordero, pero resucitó el león de la tribu de Judá y se levantó rugiendo con poder, y las puertas del infierno se estremecen porque Él venció al enemigo, venció el pecado, venció la muerte, la conquistó y nos la ha entregado de pura gracia a nosotros, los que ahora somos hijos de Dios. Los que no tomamos la actitud del primer malhechor, sino la del segundo, que empezó con una defensa, reprendió. ¿Qué significa el aspecto aquí reprender que se está empleando, mi amado hermano? Aquí el término reprender significa censuró, amonestó, increpó totalmente al otro malhechor y le dijo: ni aún tú temes a Dios. Este hombre tenía temor de Dios, reconocía que Jesús era el Mesías y reconocía la divinidad del maestro. Y continúa hablando todavía: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Él ha recibido la misma sentencia que nosotros, pero él no la merece. No es posible que esté crucificado. Él no merece esto. Él no ha hecho nada malo para merecer esta cuestión. Nosotros sí, la actitud: reconozco que he pecado, reconozco que he hecho mal, reconozco que he pecado contra Dios. Yo sé todo esto. ¿Cómo es que este hombre sabía esto? Ya lo veremos más adelante. Pero él tenía temor de Dios. Él decía la misma condenación, pero no merecida. Nosotros lo que merecemos es lo que hemos recibido. Lo que hemos sembrado es lo que hemos cosechado. A muchos les cuesta reconocer y culpan a medio mundo, pero jamás toman la responsabilidad de decir: yo estoy aquí por las malas tomas de decisiones que he tenido a través de mi vida. Pero le tengo buenas noticias. Eso puede cambiar. Basta con empezar a tomar buenas decisiones a partir de hoy. Dejar de estar equivocado y venir a la verdad. Reconocer. Este hombre reconoció sus pecados. Los confesó prácticamente delante del Señor. Reconoció su señorío, reconoció su divinidad, reconoció que era el Mesías Salvador. Él reconoció completamente la santidad impecable del que estaba crucificado. Este no ha hecho ningún mal, estaba reconociendo: no ha pecado. Cristo mismo desafió al pueblo en Jerusalén y les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, mencióname un solo pecado que ustedes sepan de mí, que hayan visto, que hayan escuchado, que alguien les diga. Y todos callaron.
testimonio sin pecado. Este hombre reconoció completamente estas situaciones del Señor. Podemos decir que prácticamente este hombre recorrió el camino de la redención. Y esto lo vamos a ver en la humilde petición que le hizo en el versículo 42 al Señor. Y dijo a Jesús, ok, ya no hablo con vos, ahora voy a hablar con Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, atención, cuando vengas, está hablando de la venida, léalo bien. A mí me acusan mucho de que predico sobre la venida del Señor muy frecuentemente, pero ¿qué le voy a hacer? 1500 versículos del Nuevo Testamento hablan del tema. Cada 25 versículos promedio el tema aparece. Tal parece que aparte de que el verbo se hizo carne y que murió en la cruz y resucitó, como que la médula y el tema central en este instante, que el resucitado que ascendió y está a la diestra, viene pronto. Y por favor no le tenga temor a la venida del Señor, es lo que debe de esperar todo creyente. En Apocalipsis las últimas palabras son, y el Espíritu y la iglesia dicen, amén, si ven Señor Jesús. Una persona que ora en el Espíritu o guiada en el Espíritu para pedir conforme a la voluntad de Dios, pide la venida del Señor, gime a una por su redención. El Espíritu Santo nos ayuda tanto, de acuerdo a Romanos 8, cuando dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pidiendo conforme a la voluntad de aquel que lo envió, para que cumpla sus propósitos. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera a las oraciones así, pero el problema es que pedimos cosas que no son la voluntad. Pedimos para nuestro deleite o sencillamente no pedimos. Santiago dice que hay dos maneras de no recibir, o no pedir o pedir mal. Pedir para nuestros deleites, pedir lo temporal. Pero hemos preguntado en realidad, Señor, ayúdame a orar en el Espíritu. Muchos creen que orar en el Espíritu solamente es hablar en lengua. En lengua se hablan misterios del Señor, en lengua se magnifica a Dios, pero en ningún momento eso significa orar en el Espíritu. Es solo para adorar a Dios. ¿Qué es en realidad orar en el Espíritu? Es ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pides conforme a la voluntad de Dios, ya es hecho, dice Primera de Juan. Cuando dejamos de pedir para nuestro favor y cuando pedimos algo que glorifique a Dios, Dios te responderá. 4 de julio del 2020, el COVID, 5 días antes ya me había contagiado. Fui a parar al hospital de Culpeper con un pulmón funcionando a 1/3, con severa fiebre, muriéndome, con dolor corporal de cabeza. Pero cuando me llevaron al hospital y estaba en la cama ahí frito como pollo por la fiebre, respirando con respiración de conejo a 1/3, aún querer bostezar dolía el pecho. A mí no me dijeron te estás muriendo, pero mi hija habló desde El Salvador, la menor, y preguntó ¿cómo está mi papi? Tu padre está tan grave que si lo intubamos lo matamos. ¿Y qué van a hacer? No sabemos qué hacer porque el virus es nuevo. En pocas palabras, solo me tenían internado y si sobreviviste vamos a cobrar. Eso era todo. Y en la cama, adorando al Señor, bendiciendo su nombre, diciéndole esto es temporal. Y no tengo temor de morir porque esa fue la 7ª ocasión en que he estado así, de morirme. 3 como inconverso y 4 como creyente. Créame que uno le pierde temor a la muerte porque uno ya sabe a dónde va. Pero no puede ser más que el Espíritu Santo guiándome. Y le dije, Padre Celestial, te pido la vida no para mí, sino para ti. Este es principio de dolores. Tu Hijo Jesucristo ya viene y no quiero quedar fuera del asunto. Si me das la vida, voy a predicar con mucha mayor fuerza y con todo mi corazón el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y en 48 horas el Señor, sin ningún medicamento, volteó completamente la página. Los pulmones completamente limpios, no han quedado secuelas de ningún tipo, no he quedado alérgico a nada, estoy completamente bien. El médico se quedó sorprendido, me dio el alta en 48 horas, me la tuvo que haber dado en 24 horas, pero se les olvidó sacarme, así que 48 horas más me dieron el alta. Salí a 1/3 del peso que tenía prácticamente, pero vivo. Y aquí estoy por su gracia.
y sé que estoy vivo tan solamente por Él. Y mi jefe me extendió nuevamente el contrato y me tiene acá mientras siga cumpliendo su voluntad. Y no he dejado de predicar el nombre de Jesucristo. A cada instante no puedo decir que no cuando me dice, el pastor me habló, hermano, tiene tiempo. Mire, tengo una conferencia de matrimonio en la mañana como de 5 horas, regreso como a las 4 de la tarde, descanso un tantito, pero sí puedo estar. Y aquí estoy. Y mientras venía de camino, mi propio pastor viene, me habla y me dice, mire, fíjate que estoy mal de la garganta, ¿cree usted? ¿Cómo no? Aquí está la llanta de repuesto para predicar mañana. Ahí me toca cada segundo domingo de mes, me toca predicar como pastor auxiliar ahí. Pero también la llanta de repuesto siempre está disponible, porque un pacto se ha hecho con el Señor, se ha hecho un voto. Si me das la vida, voy a pregonar con toda mi fuerza y con todo mi corazón el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo no pedí, ay Señor, no me quiero morir, quiero estar vivo. Eso es pedir para ti. Yo pedí, te pido la vida no para mí, sino para ti. El vehículo que el Señor nos ha regalado a mi esposa y a mí, 2 hermanas fueron tocadas en Texas, las conocemos desde El Salvador y nos tenían la sorpresa, les tenemos una ofrenda para que compren el carro. Yo le dije, Señor, no tengo para comprar el carro. Los hermanos son muy lindos llevándome de aquí para acá, para allá, pero no quiero ser carga de los hermanos tampoco. Señor, te pido un auto para tu ministerio. Y el Señor envió la cantidad exacta hasta para los trámites del auto. Dios es fiel. Vinimos a este país con mi esposa porque las maras amenazaron. Así que pedimos refugio. Y el refugio nos lo dieron en 9 meses por correspondencia y sin ir a corte. Porque Dios está en los planes. A mi esposa ya le llegó la tarjeta de residencia. Apenas tenemos 4 años de estar aquí. Y ya le llegó la tarjeta de residencia. La mía no llegó porque se le olvidó a la secretaria del doctor anotar las placas pulmonares que no tengo tuberculosis. Pero en la prueba sanguínea salió que tenía y la placa dijo no tiene nada. Se le olvidó. Así que me enviaron el paquete de vuelta, tuve que ir donde el médico y que me hiciera de nuevo los papeleos. Y de todos modos, si no me dan la residencia, le digo a mi esposa, me caso con vos para que me des los papeles. No hay ningún problema. Dios es fiel. Pero cuando en todo le das el honor al Señor, no se preocupe que ahí hay vida. El que no le gustan estas cosas tiene el espíritu de Herodes. A él no le gustan los niños. Pero en la iglesia del Señor amamos a los niños, no se preocupe. Amén. Bueno, entonces aquí podemos ver que este hombre hace la petición humilde delante del Señor. Esto es la voluntad de Dios. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es verdadera fe. El Señor estaba completamente masacrado a su lado, ensangrentado, desfigurado en su rostro, sin barba, con corona de espina, completamente flagelado, su espalda hecha una llaga, clavado en una cruz, a punto de morir. Pero a él no le importó, no, la muerte no es barrera. Y no estaba pensando en la resurrección. Él no estaba pensando absolutamente más que lo que le habían enseñado los rabinos, que allá en el fin de los tiempos va a haber una resurrección y va a haber un reino. Él se estaba tirando más allá, se estaba tirando prácticamente todo este periodo de la gracia, que van 2000 años, 7 años de tribulación y el fin, que es la batalla de Armagedón y el reino. Se estaba tirando muy adelante. Pero no le fue impedimento creer, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo, tú eres santo, perfecto y sin pecado. Tengo temor. ¿Qué significa temor? Respeto. Temor no es miedo. Temor de Dios es respeto. Te respeto tanto que no quiero ofenderte con mis pecados. Te tengo reverencia. Eso significa temor de Dios. Y este hombre sí lo tenía. Y este hombre, ¿cómo supo de la venida? ¿Cómo supo del reino? ¿Cómo supo que era el Mesías? ¿Cómo supo si apenas se acaban de ver? Fue capturado, sí es cierto. 24 horas antes le dijeron,
mañana te crucificamos. No le dijeron con quién, pero cuando se enteró con quién, supo que era la última oportunidad. Este hombre durante 3 años y medio, más de alguna ocasión, escuchó alguna prédica del Señor. Pero por su condición de sicario, no tomó la decisión. Antes, escuchó del reino, escuchó que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. ¿Quién me redarguye de pecado? Más de alguna cosa escuchó. Si usted estuviera sentenciado a muerte al día siguiente, ¿podría dormir? Difícilmente. Pasaría recapacitando, estoy aquí por las malas decisiones que he tomado. He vivido equivocado. Si pudiera retroceder el tiempo, si tuviera una segunda oportunidad, yo haría las cosas diferentes. Si esto tuviera remedio, cuando se enteró con quién lo iban a crucificar, no tenía ni tan siquiera el valor de hablar con el Mesías. Pero a raíz de la mala actitud del otro, lo defendió, habló y tomó la decisión correcta. Nuestra versión Reina Valera dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero la versión siriaca o de Siria, que es una de las más antiguas, dice, mi Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente le llamó Kyrios, Señor, amo, dueño, Señor, Rey y soberano. Cuando le habla de la venida, está creyendo en su venida y manifestación. Y cuando le habla de su reino, está hablando, para que lo entendamos en el vocabulario actual, el gobierno de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es aquella esfera de acción donde Dios tiene el completo control, dominio y autoridad sobre su creación. Él estaba llamando no solamente Señor, le estaba llamando mi Señor. ¿Cree usted que este hombre confesó a Jesús? ¿Acaso no es este el camino de la redención? Podemos enumerar todo lo que este hombre hizo. En primer lugar, tuvo temor de Dios. En segundo lugar, reconoció la divinidad y la santidad de Jesús. En tercer lugar, reconoció y confesó sus pecados. En cuarto lugar, reconoció a Jesús como el Mesías y su Señor. En quinto lugar, creyó en su venida y en su reino. En sexto, pidió que por favor se acordara de él. ¿Qué significa acuérdate de mí? Piensa en mí. No dejes de pensar en mí cuando vengas en tu reino. Pues no solamente se acordó de este malhechor. De acuerdo a los médicos, el corazón de Jesús estalló, literalmente, ahí en la cruz. Pero en medio de ese corazón roto, estábamos todos nosotros. Estaba pensando en nosotros. No solo en esa generación, sino en los que habríamos de nacer y en los que habríamos de venir a sus pies, y que tomaríamos la actitud correcta y la decisión correcta del camino de la redención. Pero en séptimo lugar, creyó en una venida del Señor. Tú vendrás otra vez. Tú establecerás tu reino. Tomé las decisiones equivocadas. No me gustó el imperio romano como rey, el César. No me gusta este Herodes. Pero ahora creo en tu reino, el que tú establecerás. ¿Será el camino de la redención todo esto? Fueron las decisiones correctas en la última recta final. Algunos dicen el último robo que hizo el malhechor. Se robó el paraíso con su fe, pidiéndole, ten memoria de mí cuando vengas en tu reino. Oh, glorioso, glorioso lugar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? El perdón y la salvación. Mira lo que dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En griego, la palabra que se emplea para que se traduce en nuestra versión hispana de la Reina Valera del 60
desierto, la respuesta en griego fue amén. A lo que has dicho, te estoy diciendo amén. Es como cuando a usted le dicen, hermano, Dios lo va a bendecir y usted lo siente, amén. Usted está corroborando que es muy de Dios lo que usted acaba de decir. Que no proviene del diente al labio, proviene del corazón, es del Espíritu, es de Dios completamente. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Respondiéndole, acuérdate de mí, ten memoria de mí cuando tú vengas y establezcas tu reino. Amén, así será. Pero, amén, te digo hoy. ¿Qué está diciendo con la palabra hoy? La palabra gémeras en griego significa este día. Te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? No va a ser dentro de 2007 años, va a ser hoy, este día. Yo voy a morir y voy a estar ahí y te voy a estar esperando. Dentro de pocas horas vas a morir y estarás conmigo. ¿Qué es el paraíso? De acuerdo a las enseñanzas rabínicas, era un jardín de Dios, el lugar de reposo de toda la maldad de este mundo, un verdadero reino de paz, prosperidad, bendición y gracia eterna. Es el lugar donde van los justos, conscientes, recibiendo consolación y esperando la resurrección en la venida del Señor Jesucristo. El que comanda el paraíso es el Señor Jesucristo. El que murió y resucitó al tercer día y ha ascendido a la diestra del Padre y ha prometido venir pronto, es el que comanda el paraíso de los salvos, de los que han tomado el camino de la redención. La respuesta del Señor fue ante este hombre confeso de sus pecados y que declaró quién es Jesucristo y lo creyó en su corazón y quiere su venida. De cierto te digo, que hoy, este día, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la buena nueva de este asunto? Si un malhechor estrenó el paraíso en esta gracia, ¿acaso no cabremos nosotros? Pablo diciendo, habiendo sido yo injuriador, perseguidor de la iglesia y blasfemo por ignorancia e incredulidad, pero para que se demuestre en los siglos venideros cuál es la gracia del Señor para con todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Yo el primero de los pecadores, dice Pablo. Pero algunas veces dan ganas de decirle a Pablo, Pablo, tú no eres el primero. Ese lugar es mío. Quien está predicándoles en esta hora fue ateo, drogadicto, alcohólico, blasfemo y suicida. Y de las meras puertas del suicidio y de las puertas del infierno, su presencia se derramó en esa habitación de baño. Centenares de personas estaban orando porque este vil pecador fuera alcanzado por Jesucristo. 10 años leyendo Biblia para que no me evangelizara. Pero Dios en su infinita misericordia escuchó la oración de los justos y su gracia me alcanzó. Su presencia se derramó en esa habitación de baño. Su voz audible la pude escuchar y pude caer de rodillas. Créame que cualquier ateo se convierte. Si creo en la voz audible, sí creo. Sí lo creo. En esos 38 años de ministerio, 3 veces he escuchado su voz audible por su gracia. Y cuántas cosas he visto a partir de ahí. Si usted me dice que creo que Dios hace milagros, sí hace milagros y lo sigue haciendo. Cuando un ateo se convierte y deja de serlo, se vuelve creyente y cree con todo su corazón. Cuando hay perdón de pecados, hay gratitud. Y no es posible no agradecerle, no servirle o estar quieto o no adorarle. Es imposible ser el mismo cuando Jesús te alcanza. Este hombre no tuvo más oportunidad. Esa tarde murió. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? No estamos crucificados. Pero nadie garantiza la vida de hoy en la noche o la de mañana. La vida no es nuestra, le pertenece al Señor. Y una pregunta sí puedo hacer en esta hora. Solo hay 2 eventos repentinos que no hay fecha.
el día y la hora de la venida del Señor y el día de nuestra muerte individual. Nadie tiene el dominio de esas dos fechas. Dios tiene determinado el día y hora de cuánto habremos de vivir en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para cualquiera de esos dos eventos? La buena noticia, puedes estarlo si tomas la actitud correcta. Uno de ellos tomó la actitud incorrecta y obviamente pereció eternamente. Pero otro tomó la decisión correcta y obtuvo la vida eterna. Yo te insto no a que sigas equivocado, ni a achacar los errores y las equivocaciones del pasado, pero hoy puedes tomar la decisión correcta, la actitud correcta y decidir no seguir equivocado, seguir el camino de la redención de este hombre que se rindió a Jesús, reconoció su divinidad, su señorío, su salvación, su perdón, su gracia. Esa gracia sobre el malhechor es para todo aquel que se vuelva al Señor y tome la decisión correcta. Tú decides seguir equivocado o dejar de estar equivocado y venir a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Bendito Padre Celestial, he tratado de predicar, Señor, conforme a lo que tú has hablado directamente, Señor. Y te alabo y te bendigo, porque sé que el mensaje es tuyo. Y sé que no ha caído en tierra baldía, Señor, la semilla de tu palabra. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo persuada completamente de pecado, de justicia y de juicio en esta hora. Y que se mueva. Este es el momento crucial de tomar decisiones correctas. 3 cruces, 2 malhechores, 2 actitudes, pero solo uno obtuvo la salvación por la actitud correcta.